¿Cómo están mis queridos hermanos? Es un momento siempre particularmente especial para mi persona, porque Dios me da la oportunidad de llegar hasta su hogar y presentarle la palabra precisamente de Dios. Porque podríamos llegar con cualquier otro tipo de consejo, un consejo humano, el cual no es malo ni es tampoco irresponsable. Pero los humanos tenemos particularidades que no necesitamos repetir. Muchas veces somos movidos por otro tipo de intereses, muchas veces realmente no estamos siendo sinceros. Esa es una característica humana. Y por lo tanto el consejo humano siempre va a tener ese sesgo. Pero Dios sí tiene el consejo verdadero, el consejo oportuno. Muchas veces no queremos entenderlo, muchas veces no nos gusta entenderlo, porque entenderlo implica una serie de cambios en la mentalidad y en la vida de aquellos que decimos profesar una fe por el Señor. Por ejemplo, el Señor nos habla de humildad. ¿A quién de nosotros le gusta ser humilde? ¿A quién de nosotros le gusta ser despreciado? Mientras otros buscan el poder, mientras otros buscan estar encima de los demás y tener ese mando, el servidor del Señor busca exactamente lo contrario, servir. Y aunque las cosas vayan mal humanamente hablando, transmitir esa confianza de que Dios tiene el control de las cosas y que Dios puede hacerlo. En el Antiguo Testamento, en el libro de Oseas, encontramos en el capítulo 11, en el verso 7, que va a ser el tema de esta enseñanza, que dice: entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Vamos a orar. Gracias Dios por la oportunidad que nos das de enseñar tu palabra, por la oportunidad que nos das de tomar estos ejemplos que tú has dejado para nuestra edificación, para nuestro sustento, para que nuestra confianza sea fortalecida y para que día con día seamos retados por el consejo de tu palabra. Gracias Dios. Sabemos que eso es tuyo. Sabemos que ese es un propósito tuyo, un don tuyo, ahora trasladado a la humanidad en la figura de Cristo Jesús, quien nos salva y quien nos redime, quien derrama su sangre por el perdón de nuestros pecados. Gracias Dios por esa realidad, gracias por eso. Lo hacemos hoy, oramos, escuchamos tu palabra con gratitud, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el contexto general de la profecía, Oseas es un caso muy particular. Si usted hace memoria, a él le tocó convivir con una mujer que no era precisamente la más representativa de las mejores características de las mujeres. Por el contrario, fue escogida de un grupo notablemente malo. Y Oseas, aún en esas circunstancias, hizo lo que todo buen servidor de Dios hace: obedeció. Este Oseas es precisamente en el que este capítulo 11 y en el contexto general nos dice lo siguiente: cuando Israel era muchacho, yo lo amé. ¿De quién está hablando acá? Está hablando del amor de Dios. ¿Y qué está haciendo Dios? Está haciendo un relato sobre su dedicación, su amor, su entrega, su fidelidad al pueblo escogido, al pueblo de Dios.
Y aquí podríamos ver esta enseñanza en dos líneas. Israel, o sea, Jacobo, cuando era muchacho, yo lo amé. O la nación de Israel, cuando era muy joven, yo la amé. Eso está diciendo el Señor. Y acto seguido dice, y de Egipto llamé a mi hijo. Esto también podríamos verlo en dos líneas de pensamiento. Una, cuando el Señor llama a su pueblo de Egipto y lo libera de la cautividad, o en el Nuevo Testamento, cuando llama a el papá de el Señor Jesucristo, José, que había huido precisamente evitando la matanza y había ido a Egipto. Y de Egipto llamé a mi hijo. Entonces hay dos formas de verlo, porque el siguiente versículo es muy interesante. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Aquí hay una enseñanza que Dios está mostrándonos. Él amorosamente llamando a su pueblo y su pueblo con una reacción extraña, ¿sabe qué hacía? Se alejaban de mí. Y dice, a los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerio. O sea, su corazón estaba para otros dioses. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. O sea, Efraín fue cuidado por el Señor aún desde muy pequeño, y por eso él menciona, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Qué preciosa enseñanza. Dios nos está llamando todo el tiempo, pero no nos llama siempre de una manera en el cual nos duele, aun cuando puede hacerlo y aun cuando lo hace. Pero aquí dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Imaginémonos a los bueyes que vienen de trabajar, cuando ese yugo les es quitado y descansan, y hacen su cuello así. Y puse delante de ellos la comida, ese alimento que todos los días recibimos de Dios. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no quisieron convertir. Aquí hay un señalamiento serio. No los va a mandar de nuevo a ser esclavos a Egipto, pero pueden ser esclavos ahí donde estén, con un rey extraño, con un rey despótico, con un rey asirio. ¿Sabe por qué? Porque no quisieron dejar esa vida de pecado, porque siguieron sacrificando a los Baales y a los ídolos, ofreciendo sahumerios. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. ¿Cuál es la diferencia con lo que ocurre hoy? Hoy todos estamos siendo sometidos a una pandemia con una serie de ramificaciones, además de los costos económicos, además de los costos en las emociones individuales, además de ser sometidos a ese proceso aún de la muerte. Es doloroso, hermanos, es angustioso. Pero si vemos en esto, es el mismo llamado que Dios hace a su pueblo permanentemente. Finalmente, el verso 7 con el cual iniciamos, entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Mientras la pandemia está, el pueblo sigue rebelde. El pueblo sigue haciendo lo que quiere hacer. No obedece, no cambia de actitud. Tiene miedo y en el miedo busca, pero una vez que pasó el miedo, también todo vuelve a ser como era antes. Aunque me llaman el Altísimo, aunque me llaman Señor, Señor, como dice en el Nuevo Testamento el Señor Jesús, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Ninguno absolutamente me quiere obedecer. Ninguno absolutamente quiere seguir mi consejo. Ahora usted y yo, como conocedores de la palabra, como hombres y mujeres definidos como los que amamos al Señor, el reto es doble: a seguir su palabra, a obedecer su palabra,
a vivir de una manera diferenciada y a mostrar lo que el Señor mostró en toda su magnitud humana aquí en la tierra. Misericordia, amor, perdón, tantas cosas, tanta enseñanza que hoy debemos de estar aplicando. Vamos a orar. Gracias Dios por esta enseñanza, gracias por este momento. Lo hacemos con gratitud, Dios, el hecho de presentarnos ante ti arrepentidos, deseosos de mostrar un cambio, deseosos de hacer lo que tú nos dices que hagamos. Gracias por eso, Dios. Lo hacemos con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga, mis muy queridos hermanos.